¿Qué más, profe? Buenos días. Hola Juan, buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo va todo bien? Bien, digamos que bien, sí, señor. Bueno, ¿alguien sabe cómo sigue Paula? ¿Cómo sigue Eliana? No, profe, ni idea. Muy mal. Uy, se desconectó Navy, Natalia. No, profe, es que yo siempre ingreso con el nombre de mi hija. Entonces yo lo cambio ahí apenas ingreso. Pues, profe, ¿cómo está? ¿Y quién es Navy, Natalia? Mi hija. Ah, Bueno, hola, ¿ninguno de verdad ha hablado con Paula o con Eliana? Profe, Paula nos había escrito en el grupo que iba a estar, que estaba incapacitada, pero como a los otros días que yo le comenté a los profes, la vi en clase, entonces no sé qué, nuevamente qué pasó, si está incapacitada al fin o no. Bueno, Pues, no sé, profe, por eso eh, pregunto. con Paula nos tocó en un grupo del profe Calderón. Entonces, ella no había asistió a una clase, pero después dejó de asistir. Es lo mismo que ha dicho Jimmy. Entonces yo le pregunté pues, si iba a estar para una presentación que teníamos que hacer. Pero Dijo no que no le han iba a estar preguntado por... cómo sigue, cómo siguió, si está Ah, no, incapacitada, cómo sigue, cómo está bien. pues dijo que estaba incapacitada. Sí, pero no le preguntaron, hola, ¿ustedes qué clase de seres humanos son? Es su compañera. Al menos cuando conversen con ella, díganle, oiga, ¿cómo está? ¿Está bien? ¿Le puedo ayudar en algo? ¿De Sí, profe, verdad? se ha faltado esa unión, sí, ¿verdad? Vamos, ¿cómo ya lo voy a escribir a ver cómo está? ¿Serio? ¿De verdad? Pregunta, al menos cómo está, cómo sigue, porque es que después se quejan, ay, es que es brava. Pues si ustedes la tratan, si ustedes no se tratan con amabilidad entre ustedes, si no son mínimamente colegas, pues de verdad, bueno, sí, al menos, o sea, a mí me dijeron está incapacitada, pues, hombre, mínimamente, venga, ¿cómo sigue? ¿Cómo siguió? ¿Qué le pasó? ¿Le puedo ayudar en algo? ¿Tiene algo? ¿Sí? Un poquito de cortesía profesional. Para el futuro, muchachos, es que eso no es para ahorita, es para el futuro. Más adelante. Bueno, Eh, bueno, como yo sé que es difícil, entonces que alguien quiera empezar, entonces me voy por la parte de orden de lista. Espérenme un segundito, yo abro aquí esto. Juan Andrés Cortés, comparta su Acuña. columna. Oye, yo la tengo en Word. Como debe ser. Listo, ¿cierto? Ahí ya. Ok, ¿listo? Ya, profe. Cuando quiera. Bueno, esta columna es de El Heraldo, que es titulada, se llama Barras y Vándalos Bravos, por Francisco Cuello Duarte. Y dice así. Muchos científicos y estudiosos de la conducta humana pronosticaron que uno de los efectos positivos de la pandemia sería el cambio de actitud y del comportamiento de la sociedad, siéndola más solidaria, desinteresada de los bienes materiales, caritativa y bondadosa con el prójimo y menos agresiva. Es decir,
se abría entonces el camino que nos canta el compositor Iván Ovalle en su canción La fuerza del amor, cuyo texto dice así, dice: cuenta bien la historia que la vida y que era más bonita. Dicen que los hombres trabajaban untados de cariño, que por no haber luz en la noche fría, la luna se adoraba, y que un acordeón se oía más lindo en plena madrugada. Y en cosas de amores, no había sufrimientos, no había. Si decían te quiero, morían con eso. Todo era más bello, todo era más puro. Oh, mi valle tierno, vaya pueblo oscuro. Me trae la fuerza del amor, yo voy a hablar de amor porque nací de amor. Nada más equivocado el pronóstico de estos sabios cuando después de más de 18 meses de estar cerrados los estadios, lo que la semana pasada se vio en el Campín en Bogotá, durante el partido entre Santa Fe y Nacional, no fue nada de ternura sino violencia pura, de unas barras que se convirtieron en vándalos bravos. En Colombia, por ejemplo, la celebración del Día de la Madre se convierte en el más sanguinario de todas las demás fiestas. Según Medicina Legal, entre 2009 y 2018, ese día produjo casi 1.500 muertos distraídos por el alcohol y el amor materno, aspectos que los antropólogos, psicólogos y otros expertos en el tema manifiestan que son actos violentos de una sociedad machista y con altos niveles de intolerancia. Estas barras o vándalos bravos necesitan el mismo tratamiento que aplicó la primera ministra Margaret Thatcher a los hooligans en Inglaterra, cuando en abril de 1989 provocaron la muerte de 96 personas en un estadio y que los acabó con una serie de medidas gubernamentales de castigo a esos infractores, utilizando la tecnología y la fuerza pública, prohibiéndoles de por vida su entrada a cualquier estadio. Muchos terminaron en las cárceles cumpliendo penas ejemplares. El camino no puede ser el cierre de los estadios. En Colombia parece que los colores de las camisetas generan violencia. Los verdes ven a los rojos como el símbolo de la violencia partidista de los años 50, donde se mataban liberales con los conservadores, mientras que los rojos ven a los verdes como el uniforme de la policía que se les enfrenta en las protestas. A propósito, el Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, al recibir el premio de la Academia Sueca en 1982, en su discurso titulado La soledad de América Latina, dijo que la independencia del dominio español no nos puso a salvo de la demencia. Tenemos una democracia loca, donde el espectáculo familiar de los estadios está sitiado por una minoría grosera y altanera que lo que quiere ante que hace lo que quiere ante una insoportable falta de autoridad. Bueno, ¿qué entendí yo de este texto? El escritor de esta columna de opinión deja muy clara su posición y hace una crítica frente a la violencia como tal en Colombia. Se centra un poco en los actos que se presentaron en el partido entre Nacional y Santa Fe, pero también abarca cosas un poco como la protesta y como el día de la celebración de la madre, que pues han generado muchas muertes por el alcohol y por este amor materno. Hace entonces esta crítica. Y además sí estoy de acuerdo un poco con lo que él propone, que es aplicar estas mismas medidas que aplicó o que aplicaron en este año frente a las muertes que generaron los hooligans. Y es medidas duras y que pues estas personas no se les permita nunca más el ingreso a los estadios porque son personas que no van a ver un partido, que no van a celebrar ese partido, sino simplemente implantar la violencia. Entonces me parece que sería una muy buena opción, ya que pues si en este momento se puede hacer por toda la tecnología que hay. La solución a esto no es el cierre de los estadios, porque pues de las cosas más bonitas del fútbol es eso, las personas que están viendo en las gradas el espectáculo. ¿Listo? Sí, señor. ¿Cuánto tiempo les dije yo que debía hacer la intervención respondiendo ese par de preguntas? No recuerdo. Yo la apunté, no recuerdo, como un minuto, algo así, un minuto o algo.
¿Cuánto fue? No sé, no le tomé el tiempo, pero fue como 1 minuto, 30 segundos. No. Creo que, creo que eran 2 minutos. ¿Cree que eran 2 minutos? Lo que recuerdo sí son 2 minutos. Usted dio 2 minutos. ¿Alguien sabe? Sí, profe, son 2 minutos. 2 minutos, 2 minutos y medio, ¿cierto? Eso me dice a mí que o ustedes no me paran bolas o están haciendo otra cosa mientras yo estoy hablando y me ofende. Podía sacar muchos más elementos de esa columna, como por ejemplo los que va a exponer nuestro amigo Jimmy Rodríguez. Jimmy, ¿qué entendió de la columna y está usted de acuerdo o no con lo que plantea el columnista? Profe, ahí se refleja obviamente la problemática que hay en el tema de los estadios, pero sí, la solución no es la de cerrar los escenarios deportivos, sino de generar mayores opciones de seguridad. Lo comentaba ahí también el compañero en la opinión que daba, de aprovechar todos los medios tecnológicos, hacer un seguimiento, un control, una carnetización puede ser también para las personas que asisten a estos, obviamente, espectáculos, eh, acabar con el tema del vandalismo, que eso es una decisión que debe ser muy radical, que no se permita un espectáculo que es familiar y que es bonito, se desvíe a cosas obviamente lamentables como muertes o heridos o que ya genere ese temor de que una familia no pueda tomar la decisión de ir a un punto de encuentro como un estadio a presenciar un deporte tan sano y tan famoso, digámoslo así, a nivel mundial como lo es el fútbol. Entonces, en ese orden de ideas sí estoy de acuerdo con la parte más bien de controlar y de ponerle fin a todo ese tema de barras bravas y todo esto. La verdad no, la opinión mía es que sería bueno acabarlo, que eso es lo que genera solamente violencia. Ellos se organizan es para eso, para mirar de qué forma dañan al otro, por una simple camiseta, por un simple marcador, por una decisión contraria a la que tienen de pronto ellos en su determinado equipo. Entonces, es algo que empaña demasiado toda la parte deportiva. Eso es lo que opino sobre esa columna. Brenda Natalia Lazo, ¿qué entendió de lo leído por Juan y si está de acuerdo o no? Em, bueno, pues digamos que en cuanto al tema de la seguridad, eh, también cabe aclarar que em, es que no sé cómo expresarlo, digamos que tiene que ver toda la parte cultural y de diseño, pero referente a a la posición que da el columnista, se pueden dar otras alternativas. Hay muchos problemas que vemos, bueno, en todas las situaciones, digamos en este caso en el tema del fútbol, que tienen una profundidad, o sea, que no son simplemente por el hecho de estar ahí o no, sino lo que comentaba anteriormente, es un tema también cultural, un tema social que debe ser tratado como desde la raíz para evitar estos problemas. Porque, por ejemplo, digamos el caso de lo que ocurrió en el último partido acá en Bogotá, no es tanto lo que decían las personas de, bueno, vamos a poner un policía para cada persona, porque realmente no tendría primero una lógica, segundo sería como un gasto muy grande y tercero, pues esa no sería una solución real, o si no todas las personas que vamos en la calle tendríamos que ir con un policía al lado, ¿sí? Sino es indagar qué es lo que pasa de fondo y cómo solucionar desde la raíz pues ese inconveniente que se está viendo. Perdón, profe. Em, No, no, no te perdono.
¿Eran Gracias, 2 minutos? profe. Pidiendo perdón. Bueno, muchachos, cuando ustedes les den 2 minutos para hacer una intervención, inviertan esos 2 minutos en hacer, en hablar, en exponer, ¿vale? Miren la cantidad de elementos que tiene esta columna. Por ejemplo, el columnista está exponiendo dos hechos que, si bien no están relacionados el uno con el otro, ¿vale? Son igual o reflejan el mismo concepto: la violencia con la que está contaminada nuestra sociedad. Por un lado, la problemática de las barras bravas, que ya la conocemos y la entendemos y la hemos visto profundamente. Y por otro lado, la problemática social que aparece cuando hay un agravante o cuando hay un elemento que la detona, como por ejemplo, en los casos de las celebraciones del Día de la Madre, el alcohol, ¿cierto? Entonces, ¿dónde tiene que actuar la autoridad en dichos casos? Creo que lo primero que tiene que hacer la autoridad es ir a la falta de educación. Esos elementos, por ejemplo, ahí ya, por ese lado, ustedes se pueden meter. Se puede meter por el lado solamente de lo de las barras bravas, que eso es un tema larguísimo. Y entonces ponemos en contexto la situación y empezamos a recordar por qué se crearon las benditas barras bravas y cómo estas fueron eh, asumiendo posiciones dentro de los estadios de fútbol, quitándole espacio a aquellos hinchas, verdaderos hinchas, que sí iban a ver el espectáculo, ¿vale? Y entonces todos los elementos que tienen que ver con la organización de una barra brava, ta. Cuando ustedes les den 2 minutos para hablar, utilícenlos, muchachos, utilícenlos, ¿vale? Esa columna tiene un montón de elementos por los cuales debieron haberse pegado. Incluso se pudieron haber metido hasta por el lado literario, hablando de Gabriel García Márquez, incluso porque ahí está también García Márquez como referencia en ese escrito de nuestro amigo del periódico El Heraldo, ¿vale? Entonces, Juan, en cuanto a lo técnico, su lectura bien, ¿vale? Se desconcentra, hay que tener mucho cuidado con eso. Yo creo que hay que saber hacer bien las pausas, tener en cuenta la puntuación, ¿vale? Pero más que todo las pausas para que pueda tomar aire y no se desconcentre, porque hubo un momento donde se cayó y casi no puede salir de la arena movediza, ¿de acuerdo? El concepto bien, pero compleméntelo más. Para eso tienen 2 minutos, 2 minutos y medio. Exprésense, ¿de acuerdo? Exprésense, muchachos. Para eso tienen el tiempo, ¿vale? Seguimos. Continúa con la práctica Julián Fino Ortiz. Acá estoy, ¿Está? profe. Sí, señor. Comparta su columna, por favor. ¿Se ve? Sí se ve. Listo, profe. Bueno. Ariel Ávila, Eh, ¿cuál es el título de la columna o no tenía título? Bueno, sí tenía título, pero se llamaba Aún falta un año. Ortografía. Ojo con la ortografía. Sí. Listo, profe. Aún Ok, falta un año. lo escuchamos. Listo, profe. Bueno, esta columna es del diario El País, bueno, escrita para el diario El País de Ariel Ávila. Listo. ¿El diario El Aún País de falta un año. dónde? El diario El País de Colombia. De Cali, Ok. Colombia, Sí, ¿no? no sabía dónde era el diario El País. Importante, porque acuérdense que hay otro diario El País en España, en Madrid. Ajá, sí, señor. Vale. En Colombia, cada gobierno intenta tener una marca o un sello que se prolongue en el tiempo. Por ejemplo, a Álvaro Uribe se le caracteriza con la seguridad, a Juan Manuel Santos con la paz. E igual sucede con administraciones locales y regionales. Esta vez, la marca del gobierno nacional, lo siento, aún no existe o al menos no es clara. Iván Duque, un presidente joven que representa un partido de ultraderecha, no ha logrado construir luego de 3 años de gobierno y a falta de uno, un modelo de país, un horizonte hacia donde, o por lo menos
una marca que lo identifique. Actualmente, Colombia se encuentra sumida en una de las peores crisis de su historia reciente. Una crisis socioeconómica donde el dato dramático es que millones de personas no pueden comer 3 veces al día. Una crisis de seguridad, en la cual las organizaciones criminales crecen exponencialmente en número de personas y en copamiento territorial. Una crisis política, migratoria y social. A este ritmo, Iván Duque entregará en un año, el próximo 7 de agosto, un país hecho trizas. La pregunta es, ¿por qué el uribismo, y en particular Iván Duque, llevaron al país a esta crisis? La respuesta no es fácil, y si bien la pandemia jugó un papel importante como catalizador de la situación de deterioro, también es cierto que desde 2019 la situación se venía dañando en todos los aspectos. Hay varias respuestas a la pregunta, pero valdría la pena mencionar. Por un lado, el uribismo creyó la realidad de Colombia en 2018, leyó la realidad de Colombia en 2018 como lo Otra hizo en vez, vuelve a 2002. empezar ese párrafo. Por un lado, el uribismo leyó la realidad de Colombia en 2018 como lo hizo en 2002. No entendieron que el país había cambiado. Esta lectura se dio en materia de seguridad, donde no entendieron que las FARC ya no existían y combatieron los fenómenos de seguridad como se combatía a un grupo guerrillero. Rápidamente la seguridad se deterioró en momentos en los que el uribismo parecía añorar que las FARC revivieran para volver a crear los fantasmas del pasado. Además, tuvieron una lectura ideológica de la seguridad y el deterioro fue más que notorio. En materia política, la situación fue similar. El uribismo creyó que el proceso de paz, un sesgo ideológico, y al final lo implementaron. El proceso de paz estaba diseñado para mitigar las causas estructurales de la violencia en Colombia, en la medida que no se impactaron estas causas estructurales. En una parte del territorio se formó o gestó un nuevo ciclo de violencia. Hoy, regiones como el Pacífico colombiano están en medio de una verdadera guerra civil. En segundo lugar, la forma de gobernar fue a través de crear fantasmas en los que pocos creían. Los conceptos del castrochavismo, neocomunismo y ultraizquierda eran los preferidos para catalogar a la oposición de Duque. De hecho, la protesta social de 2019 y la más reciente de abril y mayo de 2021 fue tratada como un asunto de seguridad. Es decir, el presidente parece que ver que millones de colombianos aguantaban hambre. Es decir, el presidente no parece haber visto que millones de colombianos aguantaban hambre. Al final, como no existen las FARC, pocos les creen a sus discursos de fantasmas. Más bien, se ve como un presidente desconectado de la realidad. En tercer lugar, ante la crisis de popularidad, el presidente Duque, en lugar de cambiar, se aferró a la vieja clase política para navegar la última etapa de gobierno. Esto, como era de esperarse, impactó en la imagen de la administración y deterioró la coalición de gobierno, pues una buena parte de la ciudadanía los ven como políticos corruptos. Por último, el presidente no dialoga con los sectores sociales y políticos del país. No envía mensajes a los jóvenes, maestros ni campesinos. Sus discursos solo se dirigen a la fuerza pública, el empresario más poderoso y los viejos políticos. Es como si desconociera el 90% de la población, o como dicen incluso algunos de sus seguidores, como si viviera en la luna. Bueno, lo que yo comprendí un poco de la columna de opinión es que lo que ocurrió en 2018 con la elección de Iván Duque a la presidencia de Colombia era un poco de esperarse. Todo lo que está ocurriendo en este periodo presidencial de Iván Duque, debido a sus antecedentes, más que todo políticos, por la rama ideológica que él conlleva, siendo un sucesor prácticamente del gobierno ultraderecha que ha estado mayoritariamente en el país. Entonces, particularmente en la columna de opinión logro entender cómo
Era muy previsible la situación que iba a ocurrir, pero a pesar de que no se veían buenos tiempos luego de la elección de Iván Duque, fue mucho peor de lo que se esperaba. Pues prácticamente que el presidente, o bueno, el gobierno de Iván Duque han empeorado un poco. Lo que se ha intentado mejorar un poco, por así decirlo, desde gobiernos pasados, los cuales también ha pasado un poco que desapercibidos, debido a que no han habido muchos avances en cuanto a los problemas que hay que tratar de base, pues podemos destacar lo que es el gobierno de Juan Manuel Santos con La Paz, que bueno, fue un hecho importante para el país, pero pues también con lo que está ocurriendo en este gobierno de 2018 y va a acabar el próximo año, es que el gobierno de Iván Duque no tiene una identidad clara. Se basan más que todo en un gobierno muy clasista, siendo un poco preocupante debido a que lo que hay que atacar de base en el país es temas como la pobreza, la educación, y pues bueno, esta forma de gobierno no aporta mucho a lo que sería el desarrollo del país, teniendo en cuenta pues cómo se está llevando la situación. También no solo eso, se está viendo reflejado un poco, por definirlo, la prepotencia del gobierno ante la gente que protesta por estos hechos de manera pues justa, pues porque están en su debido derecho y porque, por causas claras. Entonces, pues se ataca de base eh, estos problemas, pero no cómo se deberían tratar. Y bueno, no está claro la verdad que pretende este gobierno de Duque, ni en todo este tiempo que se ha pretendido. Creo que se ha empeorado mucho más la situación y lógicamente preocupa a futuro porque lógicamente no se ve un horizonte, no se ve un norte por el cual deba guiarse el país. Entonces, más que todo, estoy de acuerdo con el escritor, con Ariel Ávila, porque bueno, refleja más que todo lo que ha sido este gobierno de Duque, en pocas palabras, y bueno, es interesante ver cómo trata de cerca cómo se ven esos descontentos que mucha gente no logra definir por qué son. Entonces da situaciones claras, como lo son que el gobierno de Duque es clasista, ataca, es un poco, es muy represivo, entonces es interesante ver cómo pone esto a la luz. Así repitiendo 2 y hasta 3 veces lo que ya dijo, pues es muy fácil cumplir con el tiempo. Ojo, mensaje efectivo, ¿vale? Pareciera que ustedes como que no llevaran el tiempo de lo que están diciendo. Aquí sí pecó por exceso, ¿vale? Vale. Dijo tanto que no se le entendió. Aparte de todo, muchas muletillas, demasiado inseguro. Pareciera que estuviera cogiendo el texto y lo estuviera casi que releyendo nuevamente para poder sacar ideas sin que estuviera haciendo la lectura. Demasiado inseguro de lo que va a decir. Muchas muletillas, demasiadas, bastantes. Eso denota demasiada tensión, demasiados nervios, demasiada inseguridad. Y eso que esto es una práctica nomás. Santiago Quintero, ¿qué entendió de la lectura y si está de acuerdo con lo que escribió el amigo Ariel Ávila? Sí, profe, no. ¿Sí Yo o no? entendí. Sí, estoy de acuerdo. Pero bueno, en la parte que dijo Julián de lo de Santos, no estoy de acuerdo. No creo que se haya avanzado Pero mucho en venga, ese. Santiago, ¿Qué pasó? yo no le estoy diciendo que si usted está de acuerdo con Julián, estoy No, en lo que preguntándole dijo qué del autor entendió de Santos, por eso. y qué entendió y si está o no de acuerdo con la columna de Ariel Ávila. Tiempo.
Epa. Sí, sí. No estoy de acuerdo con la columna porque él menciona ahí que hubo un avance con esto de Santos y que se han hecho avances en los anteriores mandatos y en este no se han hecho. Y pues en este, digamos que si bien no se han hecho, han sido, digamos, un poco más importantes. No es que la paz no sea importante, porque sí, pero eh, en mi opinión personal, Santos no debió firmar ese acuerdo con las FARC de entregándole el país prácticamente a las FARC, porque se lo entregó, dándole curules en el Congreso, le estaba dando la oportunidad de tomar decisiones en el país. Son minoría, sí, pero se las dio. ¿Por qué no se las da a las víctimas entonces? Cosa que si hizo este gobierno, le va a dar curules a las víctimas. Ahora, que se sepa si son víctimas o no, bueno, ahí ya entrará los entes que tengan que regular eso para la inscripción de esas personas. Ahí ya entrarán los entes reguladores. Pero creo que en ese punto, por ejemplo, sí hubo más avance que en gobiernos anteriores. Porque Santos, por así decirlo, se le torció a Uribe. No, no fue fiel a Uribe cuando en campañas anteriores, siendo incluso su ministro de Defensa, lo apoyaba. Entonces, en mi opinión personal, se le volteó a Uribe. Hubo un poco ahí como de traición. Entonces, sí, no, no estoy de acuerdo con esa columna. No lo veo muy de acuerdo con mi opinión, profe, pero No, es que no estoy haciendo caras porque esté o no de acuerdo con su opinión. Realmente, vuelvo y le digo, no le estoy parando bolas a su opinión. Yo lo que necesito es que usted me diga qué entendió de la columna y no ha dicho nada de la columna. De lo que escribió Ariel Ávila. pues entendí que este señor no está de acuerdo con el proceso que ha llevado este mandato y que no ha sido el mejor de los últimos tiempos, que ha sido mejor el anterior de Santos, los anteriores. No, hay que ponerle cuidado a la clase, Santiago. Natalia Torres, ¿qué entendió de la columna que escribió el amigo Ariel Ávila y que nos expuso Julián Fino? Profe, la verdad, no puse cuidado porque estaba leyendo mi columna. Ok, vale. Bueno, por lo menos alguien que tiene valor civil. Profe, una pregunta. Señor. Es que yo también tengo esa misma columna que tiene Julián. ¿Y? No, solo me decía el profe, nada más, que había de pronto algún inconveniente en ese caso. ¿No? Ah, listo, profe. Bueno. Julián, en cuanto al tema de su lectura, hay un momento en donde usted arranca muy bien, está leyendo bien, los primeros 2 párrafos bien leídos, buena puntuación. Ya de ahí para abajo se empezó a caer demasiados tropiezos con la lectura, ¿sí? Demasiadas desconcentraciones, falta de respiración, tensionado completamente, no sé por qué, si es una práctica, y la lectura se volvió muy deficiente, vuelvo y digo, desde el 4º o 5º párrafo para abajo. Entonces, hay que mantener un nivel parejo en el tema de la lectura, ¿de acuerdo? Y en cuanto al tema de la expresión oral, pues déjeme decirle que, digamos que si bien fue correcto el concepto con el que usted inició, ¿vale? Y con el que usted empezó a desarrollar lo que usted entendía de la columna, lo repitió 2 veces. Darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a lo mismo
Pues sí, claro, con eso cumple el tiempo, pero ya en cuanto al tema de expresión oral, se convierte en una situación absoluta y totalmente incoherente, ¿de acuerdo? Vuelvo y digo, nosotros lo que estamos trabajando, yo lo que les estoy trabajando a ustedes con este ejercicio es la parte de lectura, comprensión de lectura y expresión oral, que como les he dicho durante estas clases que hemos tenido, son muy importantes para el tema de la presentación, para el tema de la animación y maestría, ¿vale? Entonces, tratemos de hacerlo lo mejor posible, de ponerle cuidado bien a lo que estamos leyendo, ¿vale? De tener una buena expresión oral. Si nosotros no leemos, seguramente no vamos a encontrar un buen léxico para tener una buena expresión oral, ¿vale? Entonces, tener cuidado con eso, Julián. Sí, señor, profe. Bueno, ya tenemos el ejercicio de Juan y de Julián. Nos queda poco menos de 3 minutos para terminar, de 4 minutos, perdón, para terminar esta primera parte. Entonces, lo que voy a hacer es hacer la pausa debida. 2 minutos para que se tomen su tiempo, échenle una pequeña leidita a sus columnas y nos volvemos a conectar para seguir, ¿vale? Bueno, profe.